El cáncer siempre es un cuadro de baja incidencia, por lo menos en boca, y también de acuerdo a lo que significa nuestra realidad en la zona. El enfoque del cáncer está muy ligado a lo que significan las particularidades epidemiológicas, a los hábitos poblacionales, a las características de la ciudad, y eso va a determinar las características de los tipos de cánceres que se desarrollan. Si nosotros tenemos una comunidad muy fumadora, sin reglamentación en torno al tabaco, y además que está permanentemente expuesta al sol, vamos a tener todos los cánceres propios asociados al tabaco y a la exposición al sol. Eso un poco para contextualizarlo. Si nosotros estuviéramos en una zona industrializada, donde no hay medidas de protección en torno a lo que significa el medio ambiente, las condiciones de la población o del trabajador, el cáncer que se va a desarrollar va a estar en función de todos esos factores de riesgo a los cuales las personas están expuestas, ¿ya? Entonces eso, digamos, es algo que nosotros debemos tener presente. El cáncer en general en el cuerpo humano y específicamente en Chile, los órganos que más están afectados son el colon, cáncer de colon, y yo creo que ese, digamos, el que tenemos que tener como referencia. El cáncer de vesícula también es otro cáncer frecuente. Em, y eso es algo que está asociado también a lo que significan las particularidades idiosincráticas, factores étnicos, factores también de hábitos alimenticios, etcétera. Y esto es muy importante tenerlo presente porque el cáncer se comporta así. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la India, donde allá tienen por hábito mascar las hojas del tabaco, combinarlos con una serie de otras esencias más, ellos tienen una alta tasa de cáncer oral, pero es asociado a esos hábitos. En Centroamérica, eh, y, tienen por costumbre fumar con el cigarro encendido hacia adentro de la boca. Es decir, el extremo del cigarrillo encendido lo ponen dentro de la boca. Y eso es un hábito que no está instaurado en nuestra sociedad. Entonces, ante factores de riesgo que la persona va a estar expuesta, ante condiciones medioambientales favorecedoras para lo que puede ser el desarrollo del cáncer, va a ser el tipo de cáncer que va a estar dominando en la comunidad. Y eso de algún modo también explica por qué la necesidad de hacer estudios epidemiológicos, porque eso de algún modo nos advierte de que está enferma la población y ayuda después a indagar dónde están las situaciones de riesgo. Eso, digamos, lo entenderá muy bien en los cursos de epidemiología, las razones por las cuales se hacen los estudios poblacionales, por qué existen los estudios de caso y control, en la indagación de análisis de tipo prospectivo y estudios retrospectivos, que es básicamente eso, digamos, lo que busca y enlaza lo que es la parte de la epidemiología con lo que significa el impacto clínico de uno u otro trastorno, ¿ya? Así que eso en términos generales para seguir contextualizando aspectos en torno a lo que es la comprensión del cáncer y de cualquier tipo de cáncer, ¿ya? Hay que tener súper claro también que lo que se entiende del cáncer no es suficiente. Hay muchas cosas que quedan todavía sin explicación porque no se ha comprendido bien, ya sea porque las causas son desconocidas o porque es tan multifactorial, es tan polivalente las situaciones que pueden ayudar a explicar un fenómeno que en realidad no se ha logrado comprender todo. Por eso el cáncer sigue siendo tema de investigación y no va a parar. Hubo un gran aporte cuando se reconoció el tabaco como un factor carcinogénico. Hubo otro gran aporte cuando se encontró que el tabaco más el alcohol era una combinación bastante nociva para lo que es el desarrollo del cáncer y favorecedor del cáncer en boca. Em, en los últimos 20 años han habido intentos para explicar la función del virus papiloma, para explicar el cáncer oral, pero no hay contundencia para justificarlo y explicar el desarrollo del cáncer oral asociado a virus papiloma humano, por lo menos en la cavidad bucal. No así en la orofaringe, que allá se ha encontrado mayor asociación en cuanto a lo que implica el entender el rol que pueda cumplir el virus papiloma. Pero así va la investigación y se va investigando, se va comprendiendo, se va tratando de entender. Y una vez que se entiende, entonces se generan las estrategias preventivas, las estrategias de vigilancia, los términos que aparecen como el screening, con la idea de hacer un reconocimiento de lo que implican los aspectos en torno a lo que es el cáncer y la epidemiología y su estudio, ¿ya? Em, Sigamos avanzando.
Bueno, y si bien el tema es cáncer espinocelular, acá nosotros tenemos el compromiso de una persona que tenía un linfoma. Este es un señor un caballero que vivía en Limache y que allí fue derivado para evaluar, ¿cierto? Un tumor que tenía en el maxilar superior y que después empezó a comprometer la zona linfonodal subángulo-mandibular como un segundo foco y que correspondía a un linfoma en desarrollo. Y esto demoró en crecer alrededor de 3 semanas. Entonces es un paréntesis, porque nosotros tenemos el problema del cáncer espinocelular, pero el linfoma también se da frecuentemente, con cierta frecuencia en la cavidad bucal y también la neoplasia de glándulas salivales. Eso para que también lo tengamos presente dentro de lo que implica las particularidades de nuestro territorio. Ahí tenemos una imagen que ya hemos compartido anteriormente de un cáncer espinocelular que se está desarrollando acá en la zona del borde lateral de la lengua, que se extiende un poco hacia el vientre lingual y que el paciente ya no tenía capacidad de poder sacar la lengua. Estos aspectos ya lo habíamos comentado. Y igual es relevante hacer este refresco, ¿cierto? En cuanto a lo que son los conceptos en torno al cáncer. Lo que nos interesa en la sesión de hoy día es eh, reconocer algunos conceptos en torno a lo que es la histología del cáncer, ¿ya? Es de suyo necesario que nosotros le demos un valor en cuanto a lo que son las consideraciones histológicas e histopatológicas para entender en sí el concepto del cáncer. Y bueno, y como nosotros estamos hablando del carcinoma espinocelular, inmediatamente tenemos que enlazar con el concepto de los comportamientos biológicos de las lesiones, específicamente con las neoplasias y siendo más específico con las neoplasias malignas. Porque lo que nosotros vamos a decir del cáncer espinocelular es, en muchos de esos aspectos, es absolutamente extrapolable a otros fenómenos neoplásicos y también transversal, de un punto de vista de lo que significa el concepto de entender el cáncer. Cuando tú entiendes bien el carcinoma espinocelular, tú puedes hablar de carcinoma de cuello de útero, puedes entender cáncer de mama y puedes opinar y hacer las preguntas que sean pertinentes en torno a ello, ¿ya? Así que eso es lo relevante para que nosotros también nos apoderemos de estos conceptos porque son propios del profesional de la salud y la gente acude a nosotros por eso, ¿ya? Entonces, siempre el paciente va a esperar que tú sepas, ¿ah? Recuerda eso. Siempre el paciente tiene altas expectativas de ti. Siempre el paciente cree que tú eres el mejor profesional y tú tienes que responder en torno a ello. Tú tienes que comprometerte con esa responsabilidad que la gente espera de uno, ¿ya? Así que, y estos son partes conceptuales, es lo único que vamos a hablar de histología dentro de lo que implica las nociones con mayor profundidad. Eh, bueno, ¿te parece? Igual hemos hablado harto de histología pulpar y periapical, pero bueno, de las otras lesiones, esto es lo único que vamos a pedir, ¿ya? Para que lo tengamos presente, ¿ya? Entonces aquí tenemos un esquema de un epitelio plano pluristratificado queratinizado. Este no está absolutamente normal porque está medio agrandado esta zona basal, pero lo cierto es que muestra un componente epitelial y un componente conectivo subepitelial, que también es muy importante entenderlo, ¿ya? Porque si bien el carcinoma espinocelular es un cáncer de epitelio, el concepto fundamental es cuando estas células neoplásicas rompen la membrana basal, son capaces de atravesarla y se instalan en el tejido conectivo. Entonces, cuando uno hace un informe histopatológico, ve el componente epitelial y evalúa el componente conectivo. Uno dice si es cáncer, si las islas epiteliales se encuentran dentro del tejido conectivo. Ahí uno dice que es cáncer. Bueno, y tener presente que el queratinocito es la célula protagonista de este tejido, ¿cierto? Recordemos que el epitelio comparte con otras células también, las células de Merkel, los melanocitos, las células de Langerhans, que son células que residen en el epitelio, pero cuando nosotros hablamos de carcinoma espinocelular, estamos hablando del queratinocito en sí, en su estructura, ¿ya? Estas células, en este caso la del estrato basal, la que después va a continuar su proceso de diferenciación para poder entonces migrar hacia la superficie y terminar siendo
exfoliada, ¿cierto? Eso es básicamente lo que corresponde. Y es esta célula la que empieza a sufrir cambios nucleares, cambios en su material genético, mutaciones que empieza a sostener y que el cuerpo pierde la capacidad de controlarlas y que esta célula empieza a multiplicarse de manera descontrolada. Y esa situación, esos cambios que nosotros estamos describiendo y observando, es lo que al final significa que la célula está en estado de neoplasia maligna, ¿cierto? Em, Acá tenemos un epitelio ya más próximo a lo que deberíamos considerar más normalizado, también pluriestratificado. Estamos tomando como referencia el queratinizado, pero puede ser queratinizado o no queratinizado. Y vemos el concepto de lo que significa un epitelio normal o un epitelio neoplásico. Si se fijan, acá lo que vemos son islas epiteliales, islotes epiteliales que se encuentran ya dentro del tejido conectivo. Esto que estamos destacando en este momento no corresponde a tejido epitelial, sino que es tejido conectivo. Todas estas células de múltiples de núcleos pequeños que están ahí corresponderían a una reacción inflamatoria que en este caso está acompañando a ese frente de invasión epitelial. Pero vemos islotes epiteliales. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen estos islotes epiteliales dentro del tejido conectivo? Y cuando ocurre eso, estamos en presencia de cáncer o carcinoma espinocelular eh, o carcinoma de células escamosas, que es otra forma como nosotros vamos a encontrarlo. Y acá en medio encontramos otra microfotografía que muestra como un estado intermedio, un estado donde las células ya no están normales, encontramos alteraciones en la arquitectura celular, encontramos alteraciones en la morfología celular, y de ahí vamos a tener que acordarnos de las clases de histología. ¿Se acuerdan cuando decía, es muy importante la arquitectura y la morfología celular? Lo que evaluábamos era arquitectura tisular y morfología celular. Bueno, es justamente era para esto, para entender que un cambio asociado a un proceso neoplásico implica alteraciones en la arquitectura y alteraciones en la morfología celular. Entonces, si nosotros vemos en la fotografía de la izquierda, los núcleos se ven bastante regulares, se ven bastante parejos en cuanto son sus dimensiones en todo el espesor. Y esto es porque es un epitelio normal. Pero acá encontramos núcleos que están más grandes, núcleos que están más oscurecidos, zonas que tienen una estructura bastante eh, de variadas formas, ¿cierto? En cómo se dispone el núcleo. Por otro lado, vemos que la zona del tejido epitelial adquieren formas ya como de gotas agrandadas, algunas otras más irregulares, una cantidad de cambios que son los que nos van a sugerir que el epitelio está teniendo mutaciones en su interior y que es probable que desarrolle evoluciones hacia un carcinoma espinocelular. Entonces, cuando nosotros tomamos una biopsia, es justamente para identificar en qué estado nos encontramos. Si estamos viendo un epitelio normal que tiene ciertas alteraciones, cambios sugerentes ya de una condición que podríamos decir preneoplásica, o estamos francamente ante un cáncer en desarrollo. La única forma de poder tener claridad y certeza de ello es a través de un examen microscópico. Por eso la importancia de la biopsia. Y por eso también es convencerse de que quien tiene que tomar la biopsia es el clínico. Todos ustedes van a estar facultados para tomar biopsia. Eso es lo que debería hacer y lo que deberíamos hacer todos, ¿ya? Y los cambios morfológicos que nosotros estábamos describiendo, específicamente lo que era esta fotografía, las dos de la derecha, ¿cierto? Es lo que corresponde a lo que regularmente se le llaman cambios displásicos, displasia o displasia epitelial. Cuando nosotros hablamos de un epitelio normal, hablamos de epitelio normal, pero cuando hablamos de alteraciones morfológicas y alteraciones arquitectónicas, hablamos sino de displasia epitelial. Entonces, acá tenemos un epitelio normal, un epitelio displásico y un epitelio en estado neoplásico. Y acá tenemos un poco más objetivada los diferentes tipos de cambios que pueden ser observados de un punto de vista epitelial. Por ejemplo, nucleolos prominentes. Acá vemos un nucleolo bastante destacado, característico de uno de los cambios asociados a displasia. Hipercromasia.
que en este caso se refiere a que el citoplasma adquiere una tinción distinta al resto de las células normales, que se tiñe un poco más. Pleomorfismo nuclear. Fíjense la forma irregular que puede tener este núcleo. Entonces, eso no es un núcleo normal. Ya, esto nosotros le decimos pleomorfismo. Índice en la relación núcleo-citoplasma alterado. Un núcleo demasiado grande, escaso citoplasma, muy distinto a lo que deberíamos estar observando. Aumento en el número de mitosis anormales, y células que pueden tener condiciones de multinucleación. Entonces, estos son cambios que nosotros reconocemos como alteraciones celulares asociados a cambios displásicos. El segundo bloque de conceptos corresponden a alteraciones propios de la arquitectura, donde vamos a hablar de formación de crestas epiteliales, hiperplasia del estrato basal, hipercelularidad, patrón alterado en la maduración del queratinocito. Y si aquí volvemos a la fotografía de acá, entonces podemos reconocer que la fotografía del medio presenta nucleolos, múltiples nucleolos, nucleolos hipercromáticos, pleomorfismo nuclear, hiperplasia del estrato basal, formación, hiperplasia también de las papilas epiteliales. Entonces, todas estas cosas que nosotros habíamos enunciado como alteraciones, ahora le podemos dar nombre y reconocerlos como cambios morfológicos asociados a displasia. Estos aspectos que nosotros estamos diciendo son criterios eminentemente histopatológicos. Esto, quien informa esto es el patólogo. El patólogo es el que tiene que decir todas estas cosas. Pero ¿cuál es el deber de ustedes? Que ustedes tienen que interpretar el examen histopatológico. Ustedes tienen que ver y leerlo. Y se dicen hiperplasia epitelial con células agrandadas, alteraciones en la relación núcleo-citoplasma, pleomorfismo. Ustedes tienen que recordarse de estos conceptos que nos están diciendo que hay cambios celulares ahí asociados y que por ende estamos en presencia de una condición que requiere de tomar decisiones, principalmente quirúrgicas la mayoría de las veces, y dar una interpretación en lo que implica el concepto de observar para nuestro paciente. Y lo otro, que todo esto que hemos observado nosotros de displasia es exactamente extrapolable o completamente extrapolable a lo que ocurre en un estudio de cáncer de cuello de útero, en un cáncer de mama, en todas estas neoplasias que son de tipo epiteliales, que nosotros podemos observar y leerlo. O sea, en el caso de las mujeres, cuando se hace un PAP, ustedes pueden revisar el frotis, me refiero al informe, ¿cierto?, del Papa Nicolau, y te va a decir y va a ocupar exactamente estos mismos conceptos. Si alguien tiene un informe histopatológico de un familiar que corresponde a un informe de un estudio de una neoplasia en la vesícula o en el cuello o en el colon, tú puedes leer y puedes extrapolar también estos conceptos porque es exactamente lo mismo, ¿ya? Así que para que lo vean también con esa particularidad. Muchas veces, antes de ver un cáncer en boca, le va a tocar a usted interpretar el cáncer en un familiar. Así es que ese es el sentido de responsabilidad que implica también entender estos conceptos, ¿ya? La gente va a confiar en el profesional de la salud. Y en muchas familias, el profesional de la salud va a ser un dentista, no hay otro referente. Y si hay médicos, lo más probable es que pregunten al médico, pero también te van a pedir la opinión a ti. Entonces, es importante que también asumamos este compromiso con estos conceptos. Y acá tenemos entonces ejemplos de displasias epiteliales, donde vemos, por ejemplo, mitosis atípica, alteraciones en la relación núcleo-citoplasma, hipercromasia, alteraciones arquitectónicas, y vemos que se empiezan a extender o a distribuir de diferentes formas. Acá el principal punto comprometido es la mitad basal, ¿cierto? Acá vemos una hiperplasia del estrato basal, con hipercromasia también, y otro tipo de alteraciones que podemos estar viendo, y esto es lo que tiene que observar el patólogo o quien haga la evaluación histopatológica. Si se fijan también, todos los cambios están confinados dentro del espesor del epitelio. La membrana basal se encuentra conservada en todos estos ejemplos que estamos viendo acá. Y este es el término que se ocupa, displasia epitelial. Y la displasia epitelial ha pasado por diferentes clasificaciones, en las cuales a veces se considera displasia leve, moderada, severa, algunos hablan de displasia
leve, displasia severa, pues va a depender de la clasificación que se esté ocupando en ese minuto, ¿ya? Lo importante es que hay que considerar que una displasia severa implica mayor cantidad de daños celulares, mayor cantidad de daños arquitectónicos, pero no han atravesado la membrana basal, ¿ya? Puedo tener todo el epitelio en todo el espesor alterado, muy mal aspecto, muy afectado, pero si no ha atravesado la membrana basal, sigue siendo una displasia epitelial, ¿ya? Todavía no es cáncer. En la fotografía de abajo vemos cómo, aquí vemos, voy a apuntar al tejido conectivo, este es tejido conectivo, y vemos islotes epiteliales ya insertos dentro de lo que implica la estructura de acá. Em, Vamos a ver una cosita. Ya, por si acaso no estoy viendo nada respecto a si hay algún comentario en el chat, porque si quieren hacer algún tipo de observación o intervención, lo hacen ahí a vos, por favor. Bueno, sigamos avanzando. Ahora bien, todos estos conceptos que nosotros hemos estado conversando y hablando están dirigidos exclusivamente a un concepto eminentemente histopatológico. La pregunta y el deber que nosotros debemos tener presente es que todos estos alteraciones epiteliales que estamos viendo tienen su correlación clínica. Entonces, cuando nosotros tenemos que ver o valorar posibles signos de displasia epitelial, en la rutina clínica se van a ver principalmente o como lesiones blancas o como lesiones rojas, ¿ya? En realidad, las lesiones que eventualmente pueden encontrar con condiciones displásicas o van a ser lesiones blancas o van a ser lesiones rojas o lesiones combinadas entre ambas, lesiones rojas que tengan áreas blancas o viceversa. Entonces, esa digamos, en la situación que uno debería tener presente. Hay elementos de contexto que uno debe tener presente también. Nosotros ya dijimos cuáles son sitios de riesgo. Vientre de lengua, borde lateral, área del trígono retromolar, pilar anterior amigdaliano, son todas zonas de riesgo donde obviamente si encontramos una placa blanca, una placa roja en esa zona, la posibilidad que hayan signos de displasia son importantes. Ahora bien, recuerden qué fue lo que dijimos también hace un ratito. Nosotros cuando tomamos la biopsia, no sabemos si estamos en un epitelio normal, con alteraciones, una displasia o un cáncer. Y lo mismo pasa acá. No sabemos si aquí hay solo un epitelio engrosado o un epitelio adelgazado, o hay signos de displasias, o es cáncer. No lo sabemos todavía. Por eso, la necesidad de apoyarse histopatológicamente, ¿ya? Recuerden que la biopsia es un procedimiento quirúrgico, el informe histopatológico es el examen complementario, y el rol del patólogo es ayudarte en este cuarto punto del método diagnóstico, ayudarte en su rol de emitirte ese informe dentro del examen complementario. Pero toda la pesquisa antecedente, el examen físico, la hipótesis diagnóstica lo hace el clínico. El patólogo te va a ayudar en este cuarto nivel de examen complementario y después te va a mandar un informe que tú tienes que interpretar para entregar el diagnóstico al paciente en su momento. Entonces, vamos a tomar este ejemplo de lo que significan los tipos de displasia, donde la displasia epitelial leve se encuentra confinado al estrato basal. Por ejemplo, aquí tenemos un epitelio medianamente normal, pero los cambios estarían confinados acá, en esta zona. Cuando está confinado al estrato basal, uno dice displasia epitelial leve. En la displasia epitelial moderada, tenemos un compromiso también del tercio medio. Cambios morfológicos, cambios arquitectónicos, pero confinados al tercio basal y al tercio medio. Y nosotros hablamos de displasia epitelial grave o severa cuando se encuentra comprometido todo el espesor epitelial. Hay un concepto, hay un concepto que se utiliza que corresponde al de carcinoma in situ, el cual no es muy distinto de lo que nosotros podemos reconocer una displasia epitelial grave o severa, y lo que considera el concepto de carcinoma in situ es la presencia de mitosis atípicas a nivel superficial, ¿ya? Ese es el concepto que se considera clave. Recuerden que las mitosis en condiciones de normalidad solo están confinados al estrato basal, en una situación de normalidad. Si vemos que las mitosis empiezan a desarrollarse en estratos más superiores, eso no está para nada normal.
¿ah? Para nada normal. Por muy normal que sea la mitosis tiene que estar siempre en el estrato basal. ¿Ya? Estamos hablando de mitosis aumentadas. Y cuando se encuentran en estratos más superficiales, el término que se ocupa ahí es de carcinoma in situ. Para muchos es discutible el término de displasia epitelial severa y carcinoma in situ. En realidad no, es una discusión casi filosófica en cuanto a lo que implica la relevancia de ello, pero lo importante es que hay que considerar que todos los cambios aún no han traspasado la membrana basal. Ese es el concepto clave de la displasia leve, la displasia severa o carcinoma in situ. Todos los cambios están dentro del epitelio. Entonces, nuevamente, el límite que otorga la membrana basal es fundamental, ¿ya? Y por ende nosotros vamos a tener una serie de cambios de un epitelio normal, queratinizado o no queratinizado, ¿ah? De un epitelio normal a un carcinoma espinocelular, y generalmente las estructuras son estas, ¿cierto? Un epitelio pluristratificado, una hiperplasia epitelial, una displasia epitelial leve, moderada, severa, carcinoma in situ y después carcinoma espinocelular. Eso podríamos entender que podría corresponder a una secuencia. Pero esto es una secuencia teórica, por si acaso, ¿ya? No es que todas las hiperplasias epiteliales evolucionen a displasia epitelial leve. Incluso ni siquiera es lógico o relativamente lógico esperar que una displasia epitelial leve evolucione a una displasia epitelial moderada. Eso también es un ejercicio teórico. Lo lógico es que sí se dé esta secuencia, es lo lógico, pero en realidad existe la posibilidad que displasias epiteliales leves se conserven en esa condición por siempre. Y a su vez que epitelios que estaban normal inmediatamente empiecen a desarrollar carcinoma in situ o carcinoma espinocelular sin haber pasado por estas transiciones. Pero de un punto de vista conceptual es un ejercicio teórico que igual vale la pena tener presente, pero con esta importante restricción, que no necesariamente esto implica un cambio secuencial. No porque me llegue un diagnóstico de una displasia epitelial, esto necesariamente va a evolucionar a cáncer. Teóricamente puede evolucionar a cáncer. Teóricamente sí. Teóricamente nos dice que sí, porque ya hay cambios celulares, cambios arquitectónicos, cambios morfológicos, que si siguen acumulando, siguen apareciendo nuevos cambios, nos va a dejar en una condición de cáncer en desarrollo. Así que lo importante es tener esto. Lo interesante de este esquema es que muestra la acumulación de mutaciones que pueden observarse. ¿Ya? Este es un estudio que hace este ejercicio. Y a medida que hay más que aumenta la severidad de la displasia y nos aproximamos al carcinoma in situ, nosotros tenemos mayor cantidad de cambios nucleares, mayor cantidad de mutaciones. ¿Ya? Eso es lo importante. Fíjense acá, en este esquema, que el carcinoma in situ, el epitelio, la membrana, la lámina basal, está ahí conservada. El tejido conectivo sigue estando intacto. Pero en el carcinoma espinocelular, que aquí aparece nombrado como carcinoma invasivo, ya está presente en el tejido conectivo. Y habría un último nivel que correspondería a la forma de ya metastatizante del cáncer probablemente tal, ya cuando el cáncer se fue a diseminar a otros sitios anatómicos. Ese es lo interesante de este enfoque. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Profe, ¿Comentarios? ¿Sí? y por ejemplo, si nosotros tenemos una displasia moderada, Ujú. y bueno, se sabe que supuestamente tiene más posibilidad de pasar a un carcinoma. Sí. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Lo dejamos así? ¿Intervenimos? No, pues la sugerencia es intervenir. ¿Ya? Por la sencilla razón que es tejido alterado. ¿Ya? Y esa situación, al extirpar la lesión, tú debes constatar y asegurar que esto cicatrice bien y después estarlo controlando. El paciente uno debería controlarlo. Y con ello asegurar que el epitelio que se extirpó, que tenía estas alteraciones, cicatrizó en buena forma y que la lesión no volvió a aparecer. Eso sería, digamos, el seguimiento que deberíamos hacer con nuestros pacientes si están en esta situación. ¿Ya? Algo similar si a alguien le encuentra un cáncer de cuello o una displasia en un cáncer en una displasia epitelial de cuello de útero. Si te encuentras en una displasia epitelial, lo correcto es que te extirpen eso y que
se complete con el estudio histopatológico pertinente y que después hacer los seguimientos para constatar de que está todo en buenas condiciones. Entonces el consejo, extirpar. ¿Más Ah, ya, preguntas? gracias. Bien, ¿más preguntas, jóvenes? Bien, sigamos avanzando. Entonces aquí tenemos el concepto eh, del 2005 del carcinoma espinocelular. ¿No? Ha tenido pocas variaciones en lo que implica la actualización de lo que se define como el cáncer espinocelular, y lo más interesante es que las cosas esenciales se mantienen. Acá tenemos, por ejemplo, un epitelio casi normal, ¿cierto? Pero que muestra bastante homogeneidad en sus estructuras celulares y un tejido conectivo sanito. Y aquí tenemos un cáncer espinocelular ya instalado y en desarrollo, ¿cierto? Estas cosas de acá, que estoy señalando acá, corresponden a signos de disqueratosis, es decir, la formación de queratina o formaciones tendientes a hacer queratina, pero de manera atípica, anormal, aberrante, ¿cierto? Que es el término que uno también ocupa y que uno puede observar dentro de lo que implica la histopatología. Entonces aquí vemos estas comparaciones que nos sirven para nosotros. Entonces es interesante saber que el carcinoma espinocelular se define como una neoplasia epitelial invasiva que puede tener variados grados de diferenciación. Entonces este es un concepto que siempre lo vamos a estar escuchando. Y cuando hablamos de grado de diferenciación nos referimos a que tiene diferentes grados de alteraciones displásicas en su cuadro, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos un ordenamiento y podemos reconocer que aquí hay un cáncer espinocelular en desarrollo, pero que conserva la formación de queratina, ¿ya? Aquí vemos otro tipo de alteración de cáncer epitelial, donde vemos que las formas epiteliales ya se hacen un poquito más difícil de reconocer. Aún hay uniones, células unidas, podemos reconocer que corresponden a alteraciones del epitelio, pero ya se hace un poquito más difícil. Entonces, mientras a este le decimos bien diferenciado, la formación de queratina es indicador de que está bien diferenciado, aquí le decimos medianamente diferenciado. Y acá, como ven, que esto parece cualquier cosa, o sea, en realidad uno no sabe qué está viendo, porque son tantas las alteraciones que hay de núcleo, de forma, alteraciones volumétricas, que a este le dice indiferenciado. Entonces, tenemos bien diferenciado, medianamente diferenciado e indiferenciado. Entonces, estos conceptos que nosotros estamos viendo acá son elementos que vamos a encontrar en los informes histopatológicos. Entonces, si te llega un diagnóstico de cáncer espinocelular, va a decir carcinoma espinocelular bien diferenciado o carcinoma espinocelular indiferenciado. O sea, eso para que lo tengas presente. Lo relevante es que tenemos que hacer nuestra pregunta. ¿Cuál sería la relevancia del concepto de grado de diferenciación en el tipo de carcinoma espinocelular? Y acá tenemos los tres mismos casos, bien diferenciado, medianamente diferenciado e indiferenciado. Y la pregunta, y aquí por favor conteste por lo menos uno, ¿eh? ¿Cuál tendría mejor pronóstico? ¿Un bien diferenciado o un indiferenciado? ¿Cuál creen ustedes que tendría mejor pronóstico? Un bien diferenciado Un bien debido a la capacidad de diferenciado. replicación. Un bien diferenciado, ¿cierto? Eso sería lo lógico de tener que interpretar. Em, pero y eso ustedes lo van a escuchar muchas veces. Yo lo he escuchado lamentablemente a muchos cirujanos. Decir que un carcinoma espinocelular está bien diferenciado, entonces en consecuencia el pronóstico es mejor. Veamos lo que dice algunas literaturas, parte de la literatura. Por ejemplo, un texto básico bastante útil, el SAP, dice que el grado de diferenciación parece ser, lo pone ahí como cierta condicionante, el grado de diferenciación parece ser muy importante en la determinación de su velocidad de crecimiento y en último término de su tendencia a metastatizar. Mientras más indiferenciado, podría crecer más rápido y debería tener mayor tendencia a metastatizar. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos dice: no existe una correlación estadísticamente significativa entre el grado de diferenciación y el comportamiento biológico del cáncer.
Sin embargo, la invasión vascular parece ser un factor pronóstico más severo. Si vemos nuevamente, dice, no existe una correlación significativa entre el grado de diferenciación y el comportamiento biológico. Entonces, como ven, aquí hay dos postulados que son, digamos que dicen cosas contrarias, que uno parece ser muy importante y el otro dice que no es importante. ¿Y qué dice la OMS? La OMS dice, lo que importa es el tamaño del tumor y el sitio son los relevantes. El tamaño del tumor y el sitio, la localización. La diferenciación del tumor no es un predictor útil. Entonces, hacemos la pregunta nuevamente. ¿Cuál tendría mejor pronóstico? ¿Un bien diferenciado, medianamente diferenciado o indiferenciado? Aquellos que están más lejos de tejido vascular. Ya, pero ahí tú estás hablando de otro factor. En este minuto estábamos tratando de centrar la discusión en lo que son los grados de diferenciación. De acuerdo al concepto de grado de diferenciación, ¿cuál tendría mejor pronóstico? ¿Ninguno entonces? Ninguno, exactamente, ninguno. Pero esto yo se los presento porque ustedes lo van a escuchar una y otra vez, y van a decir, y este paciente tiene carcinoma espinocelular indiferenciado y por ende tiene mal pronóstico. Y esto lo contraponen cuando dicen, y este paciente tiene carcinoma espinocelular bien diferenciado y entonces su mejor pronóstico. Y eso está equivocado, porque en realidad, bien diferenciado o indiferenciado, los tres son malos. No es que uno se porte mejor o otro se porte peor. Pero doctor, Uno tiene que interpretarlo que los tres pueden dar rápidamente metástasis, los tres pueden crecer relativamente rápido y por ende el grado de diferenciación no es un factor que nosotros debería de considerarlo para la toma de decisiones. O es cáncer o no es cáncer. Dime. tengo una duda. Lo que pasa es que, por ejemplo, si llega un paciente que fue antes a otro especialista y le dice, ya, usted tiene mejor pronóstico por esto, ¿cómo se le explica al paciente que no es así? Porque yo creo que igual es como, no sé, como que le da esperanza al paciente Correcto, y correcto. después como votar esa hipótesis y decirle que al final da lo mismo, igual es como Sí, ojo, duro, no sé. lo que tú votas no es la hipótesis, lo que tú discutes es la interpretación. ¿Ya? Sí, o sea, sí. El diagnóstico es carcinoma espinocelular y el diagnóstico histopatológico es carcinoma espinocelular bien diferenciado. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero lo uno que tiene que decir, bueno, el manejo de esto debe ser agresivo. Esto debe manejarse con cirugía, con radiación, con todo lo que implica. Esas orientaciones finales las da el equipo oncológico, teniendo en cuenta los aspectos que nosotros dijimos recién antes. El tamaño del tumor, la localización del tumor, ver si hay metástasis o no ya presente, y con esos parámetros se toma la decisión de qué es lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, claro, si llegásemos a encontrar esa situación de que le plantear un mejor pronóstico, acá lo relevante es ampliarlo esto. En realidad, lo que tenemos que ampliar es la valoración de presencia de nódulos, presencia de metástasis, la valoración del tamaño del tumor, y con esos aspectos entonces terminar de hacer la valoración pronóstica. ¿Ya? Muchas, por si acaso, la mayoría, es poco probable que a nosotros nos pidan, digamos, algún tipo de orientación respecto a ello. Sí va a pasar que los pacientes te van a preguntar a ti en cuanto a qué opina usted, doctor. Eso sí te va a pasar. Y a ustedes también les va a pasar que sus familiares lo van a manejar y van a también darle interpretación en función de ello. Así que igual ahí uno tiene que estar atento en lo que implica las cosas que nos están diciendo a nosotros como familia, que es parte que es parte de una persona que tiene cáncer. ¿Ya? Así que el consejo es no limitar la interpretación en función del informe histopatológico. El informe histopatológico aporta un rol importante en su momento, pero hay que considerar el tamaño, la presencia de nódulos y la presencia de metástasis. Bien, entonces, preguntamos nuevamente, ¿qué criterios se utilizan para planificar tratamiento y elaborar pronóstico ante un caso de carcinoma espinocelular? Ahí pueden responder también, y ya lo señalamos. ¿Qué criterios se utilizan para planificar el tratamiento y elaborar pronóstico ante un caso de carcinoma espinocelular? El tamaño y la ubicación.
Tamaño, correcto. La ubicación también es otro factor a considerar. Pero ustedes ya han escuchado este concepto, el TNM. Y el TNM, el T corresponde al tamaño, N corresponde a la presencia de nódulos linfáticos comprometidos con el cáncer, y M que corresponde a la metástasis, si tiene ya focos metastásicos ya presente o en desarrollo. Entonces lo que se hace a evaluar al paciente es ver efectivamente estos tres parámetros, y dependiendo de las medidas que tiene, la presencia o no de nódulos y la presencia o no de metástasis, se califican en los diferentes estadios, el estadiaje, ¿cierto? Estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4. Y en función de ello, entonces, se establece el diagnóstico global, el diagnóstico general que el paciente va a tener en función del cáncer, y también se van a establecer a través de ello las medidas terapéuticas a realizar, y también las consideraciones pronósticas en situación en relación a ese diagnóstico que estamos viendo. Entonces, la pregunta esta se responde con el TNM. Y acá está claro que no considera grado histológico. ¿Se fijan? Entonces, acá lo que importa es el tamaño, el estado nodal, y si hay metástasis ahí en desarrollo. Ese es básicamente lo que nosotros tenemos que tener presente para el cáncer. Un paréntesis, y aquí hacemos entonces la pausa, es que el TNM es específico de tejido y es específico también de zona. Nosotros tenemos un TNM para el carcinoma espinocelular de boca, pero si tú vas a un TNM de otro sitio anatómico, va a tener sus propios criterios en cuanto al tamaño, el nódulo y metástasis, ¿ya? Y también de acuerdo a criterios histológicos. Hay un TNM de glándula salival también. Y todos esos aspectos se van mejorando en el tiempo, van cambiando. Siempre hay que tener claro que cuando uno encuentra un cáncer, idealmente lo deseable es que ojalá lo pillamos en lo más localizado posible. Es decir, que no tenga nódulos comprometidos y que tampoco tenga metástasis. Eso significaría un N0 y un M0. Cuando nosotros estamos en esas condiciones y la lesión tumoral es pequeña, obviamente, haciéndolo casar con los criterios vigentes, va a quedar un estadio 1 o estadiaje 1 o TNM 1. Y eso sería lo favorable. Eso tiene mejor pronóstico, todo es favorable. Ya es muy difícil cuando el paciente tiene un estadio 3 o estadio 4. El estadio 3 y el estadio 4 ya implica compromiso de linfonodos, el estadio 4 ya implica metástasis, y generalmente cuando una persona su condición diagnóstica es clasificada en un estadiaje 4, las medidas que se toman para tratar de abordar esa situación diagnóstica es a través de medidas principalmente tipo paliativas, es decir, para que el tumor no crezca más, para que el paciente sufra menos, que ojalá no tenga dolor, y conducirlo más bien dentro de lo posible hacia un buen morir, cuando uno tiene un estadiaje 4, ¿ya? El estadiaje 3, por si acaso, está por ahí también, está como el límite, es más difícil. Generalmente, cuando son estadios 1, el manejo siempre va a ser mucho más satisfactorio y generalmente va a implicar un manejo casi exclusivamente quirúrgico. Cuando es 2, a veces se combina cirugía con radiación. Cuando es 3, a veces cirugía, radiación y quimioterapia. Y 4, a veces se decide no operar, a veces se le da algún tipo de terapia que contenga nomás el tumor y que por sobre todo el paciente no sufra. Entonces, y estos 4 estándares que le estoy describiendo yo, se aplica generalmente para los diferentes tipos de tumores que en el cuerpo pueden haber. El TNM no es exclusivo de la caída bucal. Lo que hay que entender es que hay un TNM para el carcinoma espinocelular de la cavidad de boca. Ese es básicamente lo que uno debería entender. Y que esto no incluye grado histológico. Y el último concepto previo al break es que el grado histológico no importa en el carcinoma espinocelular, pero el grado histológico sí importa en otros tumores. Y ahí se habla de TNMG. T, tamaño, N, nódulo, M, metástasis, G, grado histológico. Entonces, TNMG es importante considerar en los sarcomas, es decir, todos los neoplasias malignas de origen mesenquimática. Entonces, ahí sí es importante el grado histológico.
Por ejemplo, los linfomas. Es muy importante el grado histológico, la diferenciación histológica, porque eso condiciona pronóstico, condiciona medidas terapéuticas y condiciona pronóstico. Entonces, eso es importante el grado histológico. En sarcomas también, como pueden ser neoplasias óseas o neoplasias musculares. Entonces, en todo ello sí importa el grado histológico, pero ahí importa el grado histológico. En el caso del cáncer epitelial, aún no hay la suficiente contundencia estadística para que sea un aporte. Es más importante considerar el tamaño, el nódulo y la metástasis. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes?